Tiali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la séptima casilla de la sexta trecena semiquistli. El tonali, chicome, malinali. 7, hierba. ¿A quién tenemos en el numeral 7? Acinteotl, el maíz, esa planta maravillosa cargada de tona que es el alimento fundamental de nosotros los mexicanos. Sinteotl nos recuerda la importancia del cultivo, porque esta planta invita a hacer comunidad. Cuando tú cultivas el maíz y lo haces en comunidad, tu planta recibe la energía de todas las personas que participan en esa labor y verás que tendrás plantas frondosas con un elote y un maíz extraordinario. Y si acaso hubiera granizo, pues alégrate, porque entonces vas a tener ese hongo maravilloso, el cuitlacoche, que es muy nutritivo y además delicioso. Bueno, pues Sinteotl nos recuerda que es nuestro hermano también, porque su periodo de gestación y el de nosotros es casi el mismo, 260 tonaltin más una trecena más en la que vamos a oscilar. A lo mejor naces en 260 más 5, 260 más 7, 260 más 13, 260 más 1, en fin, una trecena es la diferencia en la que todos vamos naciendo en este espacio-tiempo. Y bueno, ¿quién viene acompañando a Sinteotl? La mariposa, Papalotl, esa que nos recuerda que el pensamiento no debe aceptar limitaciones, que debe ser multidireccional, que tú puedes cambiar de ideas, que puedes renovar esos hábitos o esas programaciones que te han puesto, porque tú naces con cierta información que heredas de tu árbol, que heredas de la humanidad, y cuando llegas a cierto contexto te vas llenando de otras ideas, de otras maneras de vivir, pero conforme tú vas creciendo y te vas haciendo mayor, te vas haciendo adulto, vas conociendo la vida, la vas experimentando, tienes la posibilidad y sobre todo el poder de decidir con qué información te quedas, qué información trasciendes y qué información nueva tú creas y desarrollas. ¿Por qué no? Uno está aquí en la capacidad de crear y uno puede, a través de cómo observa que se mueven las plantas y los animales, determinar qué es lo que uno quiere para su vida. ¿Y por qué digo esto? Porque mira, Malinali, que es el signo, Malinali, es un hueso descarnado que a veces trae unas plantas que crecen aquí, otras veces no. Ahora lo voy a mostrar así, sin las plantas, el puro hueso descarnado. Le voy a dar vuelta para que lo veas tal cual. Este es un hueso descarnado de burro. El signo Malinali, ahorita que estamos en temporada de secas, pues estaría así, sin la hierba, y tiene un ojito estelar. Este ojito estelar no lo va a perder porque habla de la grandeza y la luminosidad de este signo. ¿Por qué digo la luminosidad de este signo? Porque yo estoy en Malinali, lo voy a poner aquí, en la capacidad de renacer, en la capacidad de transformarme, porque eso alude el signo Malinali hierba, al eterno retorno, a la ciclicidad de la vida. Así como las mariposas están en una crisálida y la tienen que romper con esfuerzo y salen un poco débiles, se extienden sus alas y vuelan y se transforman en la mitología en esos espíritus de los seres que ya trascendieron, los guerreros más feroces, esas mujeres que murieron en el parto. Esas mariposas vienen a comunicarnos la grandeza de esos seres. Bueno, pues yo también, como la hierba, puedo a veces estar oculta, no mirarme, estar dentro de la tierra porque estoy en el periodo de secas, pero de repente voy a volver a resurgir porque estoy en ese constante retorno. En eso consiste la vida. Y cuando me falte energía, cuando me falte humedad, bueno, pues quiero decirles que en esta coordenada Chicome Malinali, el señor de la noche es Tlaloc, el señor del rayo, de ese fuego celeste que potencia el corazón, de ese líquido que se descarga y que vivifica, vitaliza la tierra y todo lo que aquí existe. Últimamente he estado escuchando a una psicóloga
Muy buena la señora Nilda. Y yo les quiero compartir unas reflexiones de este aprendizaje que he tenido a través de escucharla y que van muy bien en esta coordenada de Chikome Malinali. Y dice así: querer es mirar lo que falta. No falta nada si te das cuenta. Disfruta lo que hay. Y si lo haces, esto que existe para ti aumentará, crecerá. Tú mismo serás diferente. Hay que ver los talentos que tenemos, hacer un recuento de nuestra vida, ver los logros que hemos conseguido con nuestro corazón tonado, siendo guerreros que se asumen seres de Anáhuac. Nosotros hemos recibido mucho de esta vida y todo con amor. Las plantas nos lo recuerdan con el color y el aroma de sus flores. Así que te invito a que te cultives, a que desarrolles el gozo de vivir, que vivas con conciencia de muerte, que recuerdes que siempre soy, que siempre es aquí y ahora, que tú tienes la capacidad de transformar el mundo. La creatividad es algo que posees y tienes que despertarla, tienes que andar y al caminar tienes que hacer que ese dispositivo que se llama imaginación se active, la imagen a acción. La maravilla del éxtasis del ser humano está en la humildad y la disponibilidad de hacer que el tona se movilice para crear cosas maravillosas. Sé como un árbol florido, sé la planta medicina, sé una caricia que da el viento, sé la lluvia que vivifica, sé el cambio, sé la evolución, sé Chikome Malinali. Bueno, y ahora esta es la primera parte de esta lectura. Te espero en la segunda para que te diga yo el conjuro y unas palabras más.